Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 21, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Carla Avilés, ella me la mandó hace meses en uno de mis videos pasados. Era el año 2011, Carla viajó a Colombia por cuestión de trabajo, y jamás se imaginó el trauma que este viaje le dejaría en su vida. Ella se dedica a vender hermosas artesanías. Es por lo anterior que optó por visitar un pueblo llamado Cimitarra para poder conseguir nueva mercancía. Su trayecto en auto fue increíble, pues le fascina el viento que entra por las ventanas del automóvil, así que se sentía realmente feliz. Pasaron los minutos, y justo al llegar al pueblo antes mencionado, sintió de golpe el cambio en el aire, y al mirar por la ventanilla lo que observó le dio bastante miedo. Ella comentó que ante sus ojos habían construcciones antiguas, y caballos con carretas como si estuviera en otra época, y al avanzar se asustó aún más, pues al parecer estaba en una realidad alterna, o sin percatarse retrocedió en el tiempo. Al instante se quedó impactada, pues el cambio de Medellín a Cimitarras era abismal. Minutos después decidió retirarse de ese extraño lugar, y una vez fuera de ese pueblo todo estaba normal como si nada hubiera ocurrido. De esta historia ya pasaron varios años, y ella aún sigue teniendo algo de temor visitar lugares nuevos, pues teme volver a vivir una situación similar. Esta historia le pertenece a Rogelio Alvarado, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Rogelio es una persona amable y muy sociable, es maestro de primaria desde hace varios años y le fascina pasear por las tardes cerca de una plaza que está a escasas 2 cuadras de su departamento. Una tarde salió muy feliz a pasear en su scooter, esto sin saber el fallo que estaba a punto de presenciar. Esa tarde de otoño, nuestro amigo Rogelio salió de su clase y se dispuso a pasear y disfrutar de todos esos hermosos lugares de su ciudad. Estaba muy contento disfrutando de las nubes, y de repente se percató de un gran fallo en el cielo, pues por algunos segundos miró unos rayos de electricidad y posteriormente se pudieron apreciar líneas y cuadros muy pequeños en movimiento. Se sintió algo confundido, pues él siempre ha sido algo incrédulo en estos temas, así que rápidamente le marcó a su esposa para contarle lo que acababa de mirar, pero ella no pudo creerlo. Los días pasaron, y él cada tarde visita ese lugar, con intención de volver a presenciar esa majestuosa experiencia. Pero por más tardes que han pasado, él jamás ha vuelto a pasar por esa situación tan particular. Esta historia le pertenece a Laura Insunza, ella me la mandó por correo electrónico hace unos meses. Laura es una señora felizmente casada desde hace 15 años con el señor Alonso, pero un día toda su realidad se vio alterada sin justificación alguna.
La señora desde hace años sufre de fuertes dolores de cabeza, pero evita a toda costa tomar medicamentos, pues solamente se le disminuirían los dolores por instantes, ya que su doctor de confianza le diagnosticó dolor de cabeza crónico. Una tarde de invierno, Laura tenía un intenso dolor y no se percató en qué momento se le quitó porque de repente se despertó, pues al parecer permaneció un tiempo desmayada sin que nadie la auxiliara. De inmediato se dio cuenta que algo no estaba bien, su casa era la misma pero con algunos detalles cambiados, y al buscar a su esposo no lo encontró por ningún lado. Un día después, se percató de un fallo inexplicable en su realidad, pues su marido al parecer ahora era su psicólogo, y ella nunca se había casado. Algo confundida le trató de explicar, lamentablemente al señor Alonso le fue imposible creerle, pero le pidió que por favor no abandonara sus citas. Ella obviamente no le dio importancia al tema de la consulta y mejor se fue a su casa para intentar regresar a su realidad. Una vez allí, empezó a recordar todos los detalles de ese día, pues pensaba que en ese lugar estaría la respuesta, pero lamentablemente por más que la señora intentó recuperar su vida real, jamás lo logró y ahora ella se encuentra entre nosotros y ya se hizo a la idea que jamás regresará a su realidad original.